El día de hoy, lunes 30 de noviembre, vamos a seguir con el tema de interpretación de gráficas con el grupo de o con los grupos de tercero A, B y C. En la siguiente gráfica que te estoy mostrando, dice que representa el comportamiento simultáneo de tres automóviles. No sé si lo alcanzan a ver. El automóvil es el A es en color rojo, el B es en color azul y el C es en color verde. ¿Sí? ¿Qué valores tenemos en esa gráfica que me puedas mencionar? La distancia que recorren y el tiempo que se tardan en recorrer. La distancia y el tiempo, que son las dos magnitudes. Dice que la distancia es en metros y el tiempo es en segundos. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a que el tiempo es en horas y la distancia es en kilómetros. Aquí no nos dicen qué tipo de automóviles es o qué es lo que estamos haciendo, solo nos dan esa información. Viendo la gráfica, ¿qué automóvil alcanzó mayor distancia? Pues empatan el C y el B. El C y el B, muy bien. Entonces el A fue el que menor distancia recorrió. ¿Cuál es la única diferencia entre el automóvil B y C? Que el C llega a la distancia más rápido que el B. Y otra de sus características es que el C no sabemos qué pasó, pero se mantuvo en esa distancia. Y si ustedes se fijan en la mayoría de los demás, o bueno, más bien en el B, llega a esa distancia y disminuye drásticamente su velocidad, su tiempo, perdón. Entonces, vamos a contestar estas preguntas que vienen aquí de acuerdo a esa gráfica y vamos a ver si estamos entendiendo lo mismo. Dice, ¿el más rápido fue el móvil C? Sí, ¿por qué? Porque fue el primero que llegó a la distancia. El único que no iba a velocidad constante de ida fue el automóvil A. ¿Si es cierto o no es cierto? El único que no iba a velocidad constante. Creo que sí, profe, ¿Por qué cree? Nada más. porque al principio hay una curva. Ujú. Entonces en esa curva quiere decir que a lo mejor inició bien y luego ya se mantuvo. Y aquí fue el detalle, si nosotros nos fijamos, tanto B como C inician y son constantes. Aquí no sabemos qué fue lo que pasó, inició muy rápido y luego ya se fue deteniendo y poco a poco fue reduciendo su distancia. ¿Sí? Entonces, estamos en lo cierto que el único que no fue constante es A por la curva. ¿Quién lleva mayor velocidad al inicio? ¿Eh, ¿El automóvil A, el B o el C? El ano, El A, El ¿por, A, por qué podrían como decir? explica mi compañero en la curva. Por la O sea que curva. fue muy rápido, pero luego ya no siguió. Simplemente por el inicio, si ustedes se fijan, estas están más abajo que esta otra. Entonces, sí es cierto. El móvil C siempre siempre mantuvo una relación, as- mantuvo una aceleración, perdón, constante de ida y de regreso. El automóvil C siempre estuvo en una constante aceleración tanto de ida como de regreso. La línea verde, ¿sí? ¿Siempre mantuvo eso o no? Podemos decir Sí, que es profe. una aceleración, o sea, si fue constante. Vamos a ver que los 12 metros es la distancia donde llegamos y de ahí nos regresamos a la meta o al inicio. Fue constante la aceleración tanto de ida como de regreso.
pues, constantes a su manera, porque obviamente de regreso, pues llegó más rápido, pero Ujú. Pero no pues fue sí, constante, vamos a decirlo el por qué. Porque el que sería constante sería el móvil o el El B. automóvil B. Porque si tú te fijas, aquí llegó y se regresó constante, pero el C no. El C mantuvo una pausa, no sabemos qué pasó aquí, si se descompuso o qué, pero aquí mantuvo esa pausa. Entonces podemos decir que esta justificación está incorrecta, porque el que siempre mantuvo esa aceleración fue B. La aceleración del móvil B fue nula, o sea, nunca aceleró el automóvil B. pues sí, la Nula, aceleración es nu- el inicio. nula sería que nunca hubiera arrancado, que no Exacto. existiera. Entonces, La aceleración es al principio. entonces pero aquí dice, ¿la aceleración del móvil fue nula? No, siempre fue constante. Entonces, esta afirmación está incorrecta. El móvil B rebasó al automóvil A en el segundo 11. Vamos a ver aquí, por aquí está el 11. ¿Lo rebasó? Pues sí lo rebasó, de hecho lo rebasó desde antes, desde el segundo 10 y algo, ya lo había 10, rebasado. entre Entonces, el 10 y el 11. ajá, entonces sí es una afirmación correcta. En el segundo C, perdón, en el segundo 12, el móvil C se detuvo, ¿sí? Aquí lo podemos ver, Sí. ya no avanzó. ¿Quién recorrió mayor distancia? ¿Fue el automóvil A? ¿Es cierto o es mentira que el automóvil A No, recorrió más distancia? Mentira. mentira. No, de hecho fue el que Recorrió, menos recorrió. exactamente. Ajá, Lo que hizo fue que se tardó más. ajá. ¿El móvil B y el móvil C recorrieron la misma distancia? Sí, muy bien. Sí. Y la última pregunta es, ¿los tres automóviles regresaron al punto de partida? ¿Sí o no? Sí, profe, porque si se da cuenta llegan a una distancia y Ujú, después bajan, por lo tanto sí. regresaron. Ajá. En Sí, porque gráficas, si se hubieran parado o si hubieran seguido, sí, seguiría se hubiera avanzando su acabado distancia, a lo pero ya no mejor avanzó. aquí. Si no regresabas, a lo mejor este ya no existía. Exacto. Ujú. Entonces, Llegaron al punto cero otra vez. podemos decir que toda gráfica que regresa al origen quiere decir que fue de ida y vuelta. No sabemos en este caso cómo son los automóviles. Salieron de una meta, llegaron a una distancia y de ahí todos regresaron. No todos recorrieron la misma distancia. Por ahí hubo algunos, más que el automóvil B, que a una velocidad constante llegó al punto indicado y regresó aún más rápido. ¿Sí? ¿Por qué aún más rápido? Porque si tú te fijas, aquí llegó a los 21, ¿sí? Y a los 24 son 3 segundos, más o menos. 3 segundos, punto y algo, ya estaba de nuevo en la meta. Y a lo mejor el automóvil C también fue rápido, de aquí fue del 16 al 20, ¿sí? 16, 17, 18, 19 y 20.5. A lo mejor su regreso no fue el más rápido, pero al final de los tres carros, ¿quién hizo menos tiempo? El C El B. C. Todos regresó recorrieron más lo rápido. mismo. Bueno, el C y el B recorrieron lo mismo, pero el C lo hizo en menos tiempo. ¿Sí? El A no recorrió constantemente la carrera porque por aquí inició muy bien, pero se fue para abajo y tuvo que regresarse antes de la meta y todavía sí llegó antes que el B, pero no recorrió la cantidad de metros deseados. Dice,
¿Cuál fue la velocidad promedio del automóvil B en la ida? ¿Cómo podemos sacar nosotros el promedio de la velocidad? Distancia sobre tiempo. La velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La distancia que recorrió fueron 12 metros. Y esos 12 metros se tardó. Vamos a ponerle 20 segundos. Entonces, si yo hago la división de 12 metros entre 20 segundos, su velocidad era de 0.6 metros por segundo. Normalmente nosotros decimos por, pero gramáticamente el símbolo es una división. ¿Por qué? Porque metros, y segundos no se pueden dividir, no son la misma magnitud. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el automóvil B siempre fue a una velocidad de 0.6. El automóvil C no lo podríamos definir, o sí lo podríamos definir. ¿Cuál de los dos automóviles que nos queda, el C o el A, podríamos definir su velocidad? El C o el A. Es el A más con exactitud y el C no sería tan exacto porque pasa de los 20, poquito. Yo digo que el Exactamente. C. De hecho, el C es aquel que podríamos sacar con más exactitud, porque el B y el A tienen una diferencia. El A, esta curva que nos decían por ahí, nos impide que sea una aceleración constante. Empezó muy acelerado y poco a poco fue reduciendo. Y el B, por no saber exactamente en dónde está, nosotros estamos haciendo una suposición que es 20, pero de hecho lo más exacto son 19 punto y algo, por lo cual ya me daría otros valores. Entonces, queda claro que aunque grafiquemos con cuadrícula podemos tener valores que no entran dentro de un parámetro exacto. Le comentaba a sus compañeros del segundo que existen unas hojas que antes se utilizaban mucho, que se llamaban o que todavía puede que se utilicen, la verdad ya no he tenido yo mucho contacto, pero eran las hojas milimétricas. Eran unas hojas de color rojo o anaranjado que traían cuadritos, y dentro de estos cuadritos traían otros cuadritos más chiquitos que eran los milímetros. Esas servían para graficar o desarrollar diseños de dibujo técnico en arquitectura para que te quedaran lo más exacto posible. Claro que pues todavía aunque estén milimétricamente puedes tener algún error. ¿Por qué? Porque como graficas a lo mejor 0.6 y que aquí fuera 3. Pues sí existen los milímetros, pero ya esto de acá ya sería más difícil de graficar. Entonces les digo, cuando al momento de ustedes estén graficando y tengan por ahí esos valores, no tengan miedo de que si lo checan con otro compañero y no les sale igual, pues todo va a ser de acuerdo a la escala. Dice que calculemos la del automóvil C. Nosotros sabemos que C llegó a 12 metros a los 12 segundos. Quiere decir que recorrió 1 metro por segundo. ¿Sí? Y de hecho, aunque tuvo esta parada aquí o este tiempo muerto, fue todavía aún más rápido que todos los demás. ¿Sí estamos? Me voy a ir un poquito rápido para que vayamos contestando. Se alcanza a ver este dibujo, es una alberca. No sé si se han fijado, pero las albercas, las olímpicas, las de muchos hoteles, tienen desniveles. ¿Qué es este desnivel? La profundidad. A lo mejor al inicio es el chapoteadero que tiene 30, 40 centímetros de altura,
Y ya de ahí, en lo que vas entrando, poco a poco se va haciendo más profundo. De hecho, hasta a veces el mismo mar en las playas le pasa eso. ¿Sí? Sí, sí vamos todos bien hasta aquí. Sí, Muy bien. Sí, sí. profe. Dice, la alberca se llena con varias tomas, cuyo flujo de agua es constante y continuo. ¿Cuál de las gráficas representa el aumento del nivel de la alberca en función del tiempo? ¿Sí? Aquí tengo la altura y acá tengo el tiempo. ¿Cuál creen de esas gráficas que nos va a decir o que estaría de acuerdo a los valores que tengo aquí? ¿Cuál sería? Yo creo que la 4. La 4. ¿Por qué la 4? Porque como está desnivelado, entonces sería de poquito a poquito y luego subiría más el agua. Te voy a poner un Ajá. ejemplo. ¿Qué vas a llenar más rápido? ¿Una botella de medio litro o una de 2 litros? De medio litro. De medio litro. Entonces, ¿dónde crees que hay menos agua? ¿Al inicio o al final? ¿Dónde hay menos agua? Ujú. Al final. Al final, todo va a depender de esta sencilla cuestión, ¿sí? Cuando nosotros llenamos una alberca, podemos tener la confusión y decir, bueno, aquí tengo la llave. Bueno, voy a tratar de dibujar algo que parezca a lo mejor que va saliendo de aquí el agua, ¿sí? Pero el agua no se va a llenar aquí, ¿verdad? Porque luego me dices, muchos alumnos me contestan, es que primero se va a llenar aquí, profe, entonces va a ser esta de aquí, se va a llenar más rápido porque está más cortito. Y ya les comento, pues bueno, si en la Tierra no existiera la gravedad, a lo mejor podría ser esta gráfica. Pero si tú empiezas a llenar de aquí o de cualquier lado, el agua va a tender a irse hacia abajo, ¿verdad? Entonces, como comenta su compañera, la gráfica que nos estaría correspondiendo sería la número 4. ¿Por qué? Porque la altura de aquí a aquí, en lo que se va llenando, sí va a ser la más corta, pero también es entre menos profundidad, menos capacidad va a tener de agua. Entre mayor profundidad, más agua va a necesitar. Entonces se va a tardar más en llenar todo este espacio que ya cuando llegue a este nivel, de aquí a aquí, más o menos por aquí es el nivel de esta altura de acá. Se va a tardar mucho en llenar todo esto y ya seguiría esta parte de arriba. Pero también pueden decir a alguien, bueno, profe, pero de aquí a aquí, pues esta rampita de aquí también nos puede quitar. Sí está más profundo, pero de aquí poco a poco pues la altura va a variar y va a ser menos. Entonces, también puede entrar esta de aquí. Pues sí, porque no sabemos la distancia. ¿Qué trae el que mide muy poquito? Y sí, aquí está muy profundo, pero se va a llenar muy rápido porque la distancia de aquí a aquí es muy corta. Toda interpretación de gráfica va a estar sujeta a lo que tú puedas explicarles. Tus por qué todos son válidos, siempre y cuando entren en lo matemático y en lo físicamente posible, ¿sí? Porque luego también quieren justificar sus preguntas y decir, no, esto es a fuerzas porque sí, bueno, explicar que existen ciertas fuerzas y más las físicas que nos impiden que a lo mejor se llene de una manera u otra, ¿sí? Entonces, ojo, en ocasiones todas las gráficas pueden entrar dentro de la interpretación, pero en este caso la gráfica 1 y la gráfica 2 no van a entrar porque no son constantes y desde aquí nos dice, ¿sí?, que el flujo de agua es constante, quiere decir que siempre se va a llenar a lo mismo y aquí no. Por esta curva que existe quiere decir que no se llenó constante, al igual que esta de aquí.
A partir de aquí para arriba parece que sí es constante. Igual esta de aquí para arriba sí fue constante. ¿Sí? Y vamos ya con el último de nuestros problemitas por el día de hoy. Dice, para un estudio ambiental, un grupo de biólogos y alpinistas escalan una montaña escondida entre densas nubes. Durante el ascenso toman datos de altitud, humedad relativa, temperatura y presión atmosférica, que se representan aquí. ¿Cuál es la altura de la cima de la montaña? ¿Alguien me podría decir cuál es la altura de la cima de la montaña viendo todos estos datos de aquí? 4.500 metros Yo o digo que otro metros. es menos, ¿no? Porque todos llegan a este punto de aquí, entonces serían 100, 200, 300, 400, 500. Entonces, la altitud serían 4.400 metros, que es lo que me proporciona aquí. ¿A qué altura iniciaron el ascenso? ¿A qué altura iniciaron todos el ascenso? A los de 2.500 metros. A los 2.500 metros, muy bien. Ojo, esta está un poquito engañosona para ver si han entendido. La pregunta C. En la cima de la montaña, el grupo observa un mar de nubes que queda justamente abajo de sus pies. Cuando están entre no reciben el calor del sol y aumenta la humedad. ¿Cuál es la altura máxima del mar de las nubes? ¿Cuál sería la altura máxima del mar de las nubes? Aquí, de acuerdo a esa pregunta, estamos llegando a algo, que las nubes están por debajo de los 4.400. A lo mejor puede ser, dice que queda en sus pies, pues se supone que si tú llegas, los pies van a estar a 4.400. ¿Cuál es la altura máxima del mar de nubes? ¿Qué quiere decir? Que de ahí para arriba no puede haber número. ¿Cuál va a ser? 4.400 Pues metros. O a lo mejor es un poquito menos. 4.390, a lo mejor es un poco menos. Ya es cuestión de ir viendo exactamente a qué se refieren. Dice, ¿cuál es la temperatura máxima registrada? Esta tabla de aquí es una tabla compuesta porque el valor de Y se representa por medio de varias magnitudes, presión, humedad y temperatura. Cada una tiene una escala diferente, pero al final la vamos a utilizar de manera, digamos que una gráfica es de aquí, esta sería de aquí a aquí es temperatura. Ahora de aquí a acá es humedad y de acá a acá es presión atmosférica. Entonces nosotros tendríamos que agarrar esto de aquí. ¿Cuál es la temperatura máxima registrada? menos 10 grados, ¿no? Muy bien, menos 10 grados. ¿Sí? ¿A qué altitud se presenta? A los 2.500 metros, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo, no sabemos, pero son 3 recorridos. En 2 recorridos se representa al inicio, que son los 2.500 metros, pero en este otro se representa a más, ¿sí? También podemos decir lo siguiente, si tú te fijas, cada una de las gráficas viene en un color.
al igual que la temperatura, la presión y la humedad, podemos decir que la temperatura es esta morada de aquí. Entonces, esta morada de aquí dice que la mayor temperatura es de -10 al inicio. Y de ahí ya no disminuye y entre más te vayas, o sea, va disminuyendo entre más va subiendo. Y a lo mejor por aquí que sigue subiendo, sube la temperatura porque a lo mejor ya se ve el sol, pero sigue bajando por lo mismo de las nubes. ¿Sí me explico? Puede ser que a lo mejor por aquí estaba el banco de nubes. ¿Por qué? Porque como tapaba el sol, hacía que se bajara la temperatura. Pero aquí que iba subiendo, quiere decir que ya aquí ya se podía ver el sol, que era lo que decía esto de aquí. Ahora dice, ¿cuál es la humedad relativa máxima? La humedad está representada en la de color rosa. ¿Cuál sería la máxima humedad que hubo? Sería, basándonos en este valor, ¿cuál sería la máxima? 100. El Bien de humedad. 100%. Es muy raro que haya 100% de humedad. Yo creo que por lo visual, pues sí vamos a batallar un poquito, porque no tenemos bien la constante. ¿Y a qué altitud creen que se presenta? Pues por aquí se ve, ¿no? ¿Entre qué y qué está? Entre los 3000 y 3500 metros. Entre los 3000 y 3500 metros. Un poco más cerca de los 3000 que de los 3500. Entonces, para evitar un poquito de problemas, lo vamos a dejar ahí. Dice, completa la tabla. ¿Cuáles eran los valores de la humedad relativa, presión y temperatura en el lugar de salida a 3000 metros y en la cima? Bueno, en el lugar de salida la temperatura era -10, ¿sí? Al llegar a la altitud más grande o a la cima, pues no sabemos porque aquí nos faltaron valores, pero pues eran menor a 20 grados. Y en los 3000, ¿cuál era el valor? Por aquí. Pues a lo mejor eran unos -18 grados. La presión es el rosa. Empezamos como en 87. El 87%. Ay, por aquí ya me fui mal, no me fijé. La temperatura iba en la última columna. Aquí era -10, -18 y -20. La humedad es el rosa inicial. Sería entre 85 y 90. Le vamos a poner un 87 a los 3000. Era muy cercana al 100%. Y al llegar a la cima, la humedad estaba por menos de 80%. Perdón, es que no ya huele. Menos el 80%. Aquí ya había agarrado casi el 100%. Y aquí andaba en los 87%. Y por último la presión. La inicial era de 0.64, la final estaba pasadita a los 74. Entonces le digo, aquí todo va a estar interpretación. Si se fijan, este tipo de cosas sí nos hizo batallar un poquito. Entonces en el valor de aquí era 64. Atmósferas. Y aquí era un poquito de
76 atmósferas más o menos, y al final, perdón, en los 3000 estaba antes de los 74, a lo mejor aquí eran los 70. Y aquí era mayor a 84 atmósferas. Entonces, si se fijan, esta tabla sería correcta o sería aproximada. O más bien, sería exacta. Pues yo creo que es un poco aproximada, o sea, aproximada. No podemos decir que es 100% correcto. Ajá. Porque son los valores que nos dieron y no tenemos más información. Entonces podemos decir que esta tabla está aproximadamente. Entonces muchas veces al momento de llenar nuestras tablas todo va a ser por aproximación. ¿Por qué? Porque todo está quedando a lo visual, a lo que yo estoy viendo, al tanteo. Pero claro que aquí no voy a poner y voy a decir, bueno, la temperatura inicial yo creo que es 10 punto y algo. Lo mejor en la aproximación es irnos a los enteros para no fallarle tanto. Sí sería lo mejor más exacta si yo le pongo 10.21. Pues sí va a ser más exacta. Pero por aproximación estos serían los valores. Entonces, si no hay alguna duda de la interpretación de tablas, podemos dar por concluida la clase. Si alguien tiene alguna duda, es el momento de indicarla. Les pregunto, ¿alguien de la sesión tiene alguna duda con la tabla? Perdón, con la interpretación de gráficas. No, profe, de mi parte no. Bueno, alguien que sí la tenga puede hablar sin ningún problema. No, profe, todo bien. Bueno, entonces para iniciar ya tienen ahí su trabajo en Classroom. Entonces sería cuestión de ir revisándolo. Si ya lo hicieron y ya lo subieron, en estos días voy a empezar a revisar. No se apuren, todo es a partir del próximo o hasta el viernes. Por ahí, no me acuerdo si ahorita también se subió una tarea o no, se sube ya hasta la próxima clase. Es de probabilidad. Vamos a cambiar un poquito el tema, pero sí quería ver esto de gráficas para no dejarlo pasar. Lo vamos a retomar en próximas clases, pero sí hay que irlo viendo e irlo reconociendo. Entonces, si no hay más por el momento, sería todo en la clase. Les deseo buen inicio de semana y un excelente día. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Igualmente. Que estén bien. Hasta Gracias, luego. profe. Nos vemos. Bye bye. Gracias, profe.